Hola, ellas son Laura, Valentina, Mariana y Helen, y hoy nos van a hablar de uno de los cuentos más representativos de la literatura latinoamericana. Algo muy grave va a suceder en este pueblo de Gabriel García Márquez. García Márquez nació en 1927 en Aracataca, un pueblo de la costa Caribe. Creció escuchando las historias mágicas que le contaban sus abuelos. En la sobremesa, todo eso está sumado a la violencia y desigualdad del país. Marcó su vida y se convirtió en base de sus obras literarias. Dicen que para entender una historia, primero hay que entender de dónde nace. Y la de García Márquez nació en un país donde la realidad siempre fue más extraña que la ficción. El siglo XX fue un momento decisivo para América Latina. Las guerras de independencia ya habían pasado, pero el continente seguía luchando por definir su identidad. Gobiernos autoritarios, desigualdades económicas y luchas sociales marcaron la vida de millones. En medio de ese escenario, los escritores latinoamericanos comenzaron a crear una literatura distinta, una que contara nuestras historias desde nuestros ojos. Fue en ese contexto que surgió el llamado boom latinoamericano, y con él obras que mezclaban lo real con lo fantástico, como si lo extraordinario formara parte natural de lo cotidiano. No era Europa, con su razón fría y sus estructuras rígidas. Era América Latina, impredecible, mágica, caótica y profundamente humana. Algo muy grave va a suceder en este pueblo. García Márquez nos muestra el poder de la palabra y la sugestión colectiva. La historia comienza con una mujer que sin explicación alguna afirma que algo muy grave va a suceder. Esa frase se esparce como fuego, la gente movida por el miedo empieza a cambiar su comportamiento, se preparan, se marchan y huyen. Y finalmente lo que era solo un rumor termina cumpliéndose. El cuento está narrado con un estilo no lineal, con un lenguaje simple pero cargado de metáforas, en el que lo cotidiano y lo absurdo se entrelazan. Esta forma de narrar tan característica de la literatura latinoamericana contemporánea nos revela la fragilidad del tejido social y cómo la idea puede transformarse en realidad. Basta una frase para cambiarlo todo, una sospecha, un susurro, y el miedo hace el resto. García Márquez es considerado uno de los máximos exponentes del realismo mágico, una corriente literaria que combina lo fantástico con lo real, como si ambos mundos fueran inseparables. A diferencia de muchas obras europeas que siguen estructuras lineales y lógicas racionales, la literatura latinoamericana nace de la tradición oral del mito, de la superstición y de la historia colectiva. Esta mezcla de lo real y lo imaginario no solo refleja nuestra identidad cultural, sino que también nos diferencia del canon europeo. En algo muy grave que va a suceder en este pueblo, esa función es evidente. Lo extraordinario no necesita explicación, simplemente ocurre. En Europa se busca la razón. En América Latina, creemos en el milagro, en el rumor, en la magia que respira en la vida diaria. Algo muy grave va a suceder en este pueblo, es mucho más que un cuento sobre un rumor, es un espejo de nuestra sociedad, muestra cómo el miedo, la palabra y la imaginación colectiva pueden construir realidades. A través de un estilo único, Gabriel García Márquez nos recuerda que en América Latina la literatura no solo cuenta historias, las crea.